Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la disrupción, con la reinvención, con la ultraproductividad, con el alto rendimiento, con el marketing conectado, con cambiar las cosas que importan, con el autoliderazgo, con el liderazgo digital, con el marketing digital, con la incomodidad, con el desconcierto, con la incertidumbre, con sobresalir desde dentro para sobresalir hacia afuera, con sobresalir de uno mismo, con hacer que las cosas sucedan. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Disrupt Everything Podcast Series. El episodio número 26. ¿Puedes creerlo? Ya llegando a los 26 episodios desde que empezara en abril o aproximadamente en abril de 2017, casi un año. En este episodio, como es mi trabajo habitual, no solo en los podcasts, sino en las webseries o en mi blog o en mis conferencias, incluso en mis talleres o en stand-up program, en Inconformistas, mi trabajo es acercarte la máxima utilidad y el máximo valor a través de técnicas, ejemplos, estrategias, trucos, mejoras prácticas para desarrollarte como profesional y que sobresalgas dentro de tu vida y de tu trabajo, que diseñes un lifestyle ganador y que además sigas explorando los márgenes de la vida, tanto en el día a día fuera del trabajo como en el propio trabajo. Mi trabajo principal es marketing y el marketing, como yo lo entiendo, es impacto positivo, tanto en empresas y organizaciones como en individuales. Esto es Disrupt Everything, esto es mi trabajo diario.
en mis plataformas, con mis clientes, con mis amigos, con mi familia, con mis lectores, en mis libros. Esto es Disrupt Everything. Y el episodio de hoy, el episodio número 26, tiene que ver con la ultraproductividad. En este episodio voy a compartir y voy a explicar 10 nuevas técnicas de ultraproductividad que no encontrarás en el libro Ultraproductividad. Porque son recientes, porque están fuera del tiempo en el que escribí el libro y porque son 10 sistemas que van a ayudarte a cumplir el objetivo de la ultraproductividad. Es decir, trabajar menos, producir más y vivir mejor. Yo sé que suena a panacea, pero si has leído el libro, si sigues mi teoría y mi método sobre ultraproductividad y si sigues, atiendes y pones en práctica, llevas a cabo estas prácticas, estas nuevas técnicas, también lo encontrarás y dejará de ser un sueño como el dorado o esa panacea de la que hablamos. Grabo este podcast desde Yokohama. Estoy en un hotel, en un hostal en el cual he pasado la noche. Venía desde Nagoya y marcho hacia Narita porque mañana vuelo para Finlandia. Estaré unos días allí y de Finlandia aterrizo en España, donde estaré alrededor de 3 semanas por asuntos profesionales y personales. 4 semanas, entre ellos la próxima fecha de Guateque en Madrid, presentaciones de libros de inconformistas en Valencia, Madrid, conferencias para empresas privadas, estas corporativas, varios asuntos personales. Y aquí estoy, como decía, en Yokohama. Es posible que escuches algún acento, alguna voz de personas hablando en japonés, y es porque estoy en una sala donde se escucha el sonido de las personas de la limpieza en las habitaciones. Y bueno, es el toque de viajar con un micro, con una grabadora, con un Mac y grabar y hacer este podcast en cualquier parte del mundo. La semana pasada, si no recuerdo mal, fue en Kioto, la anterior en Tokio, la anterior en Australia, ahora no sabría decir la ciudad. Y hoy toca Yokohama y en estas circunstancias en las que hay que bailar como mejor puedas con el momento y tratar de sacar el máximo partido a las circunstancias, al contexto y los recursos que tienes, obviamente. Y vayamos en profundidad. Ya está bien, es una buena intro y ahora vamos en profundidad. La primera técnica de ultraproductividad se llama energía de activación. Es decir, la regla de los 5 segundos. No la regla que dice que si eres lo suficientemente rápido puedes comer algo del suelo si tardas menos de 5 segundos en comerla y en cogerlo del suelo. Hace un tiempo vi una charla TED de Mel Robbins, a quien te animo a seguir, una experta en productividad y en procrastinación, en evitar la procrastinación. Y en esa charla quedé fascinado por el concepto de la energía de activación. Mel, en esa propia charla, lo explica fenomenalmente. Si buscas Mel Robbins TED Talks, charlas TED, la encontrarás. Pero el concepto de la energía de activación muestra lo imposiblemente simple, pero extrañamente efectiva, que es la regla de esos 5 segundos, que explica también Mel Robbins. Donde al final
cuentas de forma regresiva del 5 al 1 para hacer algo que deseas hacer, pero para lo cual no tienes la motivación necesaria. Un ejemplo clásico es cuando tu despertador suena. En lugar de apagarlo y seguir durmiendo, lo que haces es contar 5, 4, 3, 2, 1 y levantarte. Cuando escuché esto pensé, es ridículo. Y por otro lado pensé al mismo tiempo, justo al terminar ese pensamiento, genial. Entonces seguro que funciona, porque si es ridículo o estúpido, pero funciona, entonces es genial. Contar hacia atrás y luego hacerlo. Parecido al sistema de tomar decisiones de ultraproductividad. Hay incluso un libro que cuenta cómo las personas usan esos 5 segundos para mejorar sus vidas. También de Mel Robbins. Es una idea simple, tan simple que parece estúpida. Una idea ridícula, pero que funciona. ¿Y por qué funciona? Primero porque cuando cuentas del 5 al 1 sientes que llegas al final. Eso de forma instintiva te inclina a decirte a ti mismo o a ti misma, vamos, salta o despega. Y eso al final es lo importante para empezar, asociar la cuenta atrás con tomar acción. Y la segunda razón es porque te comprometes a no mentirte a ti mismo o a ti misma, ni tampoco a otros. Cuando le dices a alguien, soy puntual, tiendes a actuar en concordancia con esa afirmación, ¿verdad? De lo contrario serías percibido como un mentiroso o una mentirosa. Aunque la persona que te escucha nunca conozca la verdad. Es que es cuestión de principios. La energía de activación. Una idea ridícula, nada estúpida al aplicarla. Lo mismo sucede cuando dices que tomarás una decisión al llegar. Me refiero al llegar a 1 cuando cuentes desde 5 hacia abajo. Imagínate, tomas una decisión cuando llegues a 1. Cuando hagas 5, 4, 3, 2, 1, decidir. Si te lo dices a ti mismo, lo harás. Y sentirás el empuje para empezar. Tanto si tienes miedo como si no sabes qué hacer o si no quieres hacerlo. Es por eso que esta técnica de ultraproductividad aplicada a las decisiones de 5 segundos funciona también. O el de materialización de ideas, porque ambos sistemas se sirven de la energía de activación de esta técnica. Este impulso puede funcionar realmente bien para comprometerte de forma financiera, saludable, laboral o personal. Depende el fin y el uso, y depende de ti. ¿Cómo y dónde más usar esta técnica? Bueno, yo la uso casi a diario, contando del 5 al 1 cuando creo que voy a tener una reacción emocional negativa, o cuando no quiero empezar a escribir un nuevo libro, como el que estamos escribiendo ahora mismo entre Aitor, Óscar, Alex y Víctor. O en los momentos que me cuesta conceptualizar proyectos, o incluso cuando estoy bloqueado en podcasts o webseries o artículos, posts para mi blog, hasta cuando no quiero hacer una llamada de teléfono contundente. A veces incluso ha servido para no comer algo que sabía que no iba a ser beneficioso para mi salud. 5, 4, 3, 2, 1, propulsión. Lo que en realidad te estás haciendo es introducir un nuevo superhábito en tu rutina. Estás construyendo la identidad de ese tipo de persona que hace la tarea que necesita ser hecha a través de esa energía de activación. La técnica número 2 es la eliminación de la mediocridad que hay en la rutina. Napoleón Hill solía decir que un buen sobresalto a menudo es muy bueno para un cerebro que ha sido atrofiado por un hábito o rutina. En el curso de nuestras vidas sobre todo cotidianas, evaluarnos desde fuera puede ser algo difícil. ¿Qué digo? Puede ser bastante complejo incluso poder valorar tus circunstancias, entornos, influencias, hábitos y comportamientos por lo que son. En ocasiones, para poder reiniciarnos y salir de situaciones dañinas y mediocres, en las que podríamos encontrarnos, literalmente, necesitamos esfumarnos de esa rutina. El primer paso es empezar por los micro retiros.
Esto no significa que deba ser por un largo periodo de tiempo. Podría ser tan sencillo como un viaje de fin de semana o una excursión de un día o un micro retiro. Eso sí, cuanto más tiempo logremos estar fuera de nuestra rutina, mejor será y mayor efecto causará. Si pudieras encontrar una semana entera, hazlo. Un mes, mejor. Un año entero, ¡buah!, la cúspide. Cada uno debemos valorar lo que es viable y lo que no, y hacerlo, sin juzgar. Dentro y fuera de ese micro retiro, no uses el smartphone mucho. Cuanto menos mejor. Enfócate en las tareas de alto valor para ahora. Centra tus energías en aprender cosas y en conectar con otros y contigo mismo. Utiliza la técnica del journaling. Busca Julia Cameron Journaling en Google. Julia Cameron Journaling en Google. E invierte algo de tiempo cada día. Es decir, sobre 20 minutos visualizando y contemplando lo que te gustaría que pasara versus aquello que es probable que pase. Si lo necesitas, escribe lo que te gustaría eliminar de tu vida al día, o a la semana, y al mes. Entonces elimina una cosa a la semana. Y cuando lo hagas, quema el papel con ese hábito o cosa que eliminaste. Estudios de psicología han descubierto que esta práctica puede reducir la ansiedad. Yo lo he probado y funciona. Aprende a ser esa persona ultraproductiva o con grandes estándares de excelencia. Eso ocurre de forma experiencial, nunca es algo puramente teórico. Y generalmente solo ocurre en tipos específicos de contexto, justamente como la creatividad, que raramente sucede cuando estás sentado en tu pupitre. Los aprendizajes más transformadores que podrían llevarme a lograr mi alto rendimiento y trascender nunca sucederán ni nunca han sucedido en los confines de mi cómoda y a veces mediocre rutina. Esa ha sido también una de las razones por las cuales he emprendido este viaje, dejando atrás una vida relajada, cierta, solventada y sin sobresaltos, porque había creado una zona de confort sobre la incertidumbre, el riesgo y el fracaso y el crecimiento experiencial dentro de mi propia zona de confort de riesgo e incertidumbre. Estaba engañándome a mí mismo, cuando en realidad casi siempre estaba jugando seguro. Tú y yo debemos salir ahí fuera. Solo haciendo eso podremos tener una visión más objetiva de lo que sucede dentro y fuera de nuestro mundo. Lanzándonos a ese micro vacío o macro vacío, conseguiremos reiniciarnos, refrescarnos y con ellos reinventarnos, dejando atrás lo que nos suma. Cuando te adentres en situaciones y entornos que no dominas, maravillarás con lo que encontrarás. Seguro que vivirás momentos comprometidos, sí. Sin embargo, te darás cuenta de pequeñas cosas que permanecían invisibles a tu consciencia. Ejemplos. ¿Cuánto tiempo pierdes en personas que no te importan ni te aportan? ¿Cuánto puedes aprovechar un día por ti mismo o cómo tus acciones impactan en los de tu alrededor y en ti mismo? Con todo esto, hay algo llamativo, me explico. Te sorprenderás sobre cómo de bajos son tus estándares. No creerás todo lo que has tenido que tolerar hasta el día de hoy. Y como has tenido una experiencia evolucionaria, volverás al trabajo alterando tu mundo externo de forma que encaje con tu mejorada realidad interior. Técnica número 3. Optimizando las funciones cerebrales, alimentando de forma apropiada tu cerebro. Hace ya más de 2 años que en el camino de alto rendimiento y los experimentos derivados estoy interesándome por cómo optimizar mis funciones cerebrales. Cómo poder mejorar tu trabajo y cómo sacarle más partido. Desde charlas TED hasta estudios e informes científicos, investigaciones y universidades que concluyen. En una primera fase he estado centrado en responder a esta pregunta. ¿Qué es aquello que me ayuda a desarrollar una funcionalidad óptima de mi cerebro? Hasta el día de hoy esto es lo que he extraído. Primero, el descanso adecuado. Cuantas más horas duermes al día y cómo te sientes al despertar y durante el día importa. ¿Cómo duermes? Segundo punto, claridad mental y consciencia.
¿Es fácil o difícil que quede distraído? ¿Cuántas tareas llevo a la vez? ¿Cuánto tiempo al día permanezco enfocado? Tercer punto, comida óptima y apropiada. ¿Conoces qué tipo de comida es la apropiada para tu organismo? ¿Qué hábitos alimenticios necesitas? ¿Cuántas comidas realizas? ¿Qué comes actualmente? Cuarto punto, un set muy definido de instrucciones operativas y sistemas. Y la pregunta aquí es, ¿tienes una estructura sobre tu día ideal? ¿O tu día menos ideal y tu día poco ideal? Lo mismo para la semana y el mes. ¿Posees sistemas de trabajo y estilo de vida que te ayuden a recargar y liberar tu cerebro a diario? Quinto punto, quinto y último. Después de levantarte cuando has dormido poco porque te quedaste trabajando esta noche, o viendo una película demasiado larga, o comprobando las redes sociales, entonces no te diste cuenta de la hora que era. No tienes un buen despertar, entonces conectas al WhatsApp para darte placer y encuentras un mensaje poco delicado de tu jefe, amante o cliente. Seguidamente tienes que darte prisa para ducharte, cambiarte y salir por la puerta porque te levantaste demasiado justo de tiempo. Tomas una taza de té, voy a emitir el cigarro adicional, y un croissant por el camino. Entonces llegas al trabajo y estás listo para el go, para el vamos, y entonces abres el email y empiezas desde ahí. ¿Crees que eso es optimizar la capacidad de función eficiente de tu cerebro? Absolutamente no. Entonces toma estos 5 puntos como referencia para optimizar las funciones de tu cerebro y alimentarle de forma apropiada. Técnica número 4. Alterar tus entornos. Si estás obsesionado con mejorar en lo que sea, hackear tu entorno físico y social es una estrategia efectiva. Al mismo tiempo potenciarás tu autodisciplina y mejorarás tu concentración. Esta estrategia consiste en cambiar tus entornos sociales y físicos a propósito. Esto ayudará a reducir las probabilidades de que seas distraído o distraída o pillado por sorpresa. También es efectivo contra los ladrones de tiempo. ¿Cómo hackearlo? El entorno físico y social. Hay 4 técnicas que puedes implementar de forma bastante fácil. 1. Usa aplicaciones diseñadas a eliminar distracciones. Focus Booster, Focus Writer, Force, Stay Focused, Life Cycle, K9 Security y Self Control. Estas aplicaciones las dejaré en la descripción del podcast que encontrarás en isragarcia.es/disrupt-everything. Cada una de esas aplicaciones o programas están destinados a ayudarte a controlar esas distracciones. Segunda subtécnica de cómo hackear tu entorno físico y social. Consigue ayuda de otros para potenciar tus esfuerzos de autodisciplina. Esta técnica consiste en involucrar a otros de forma explícita en tus planes de desarrollar nuevos superhábitos. La estadística demuestra que la presión social te ayudará a ser más propenso o propensa a la hora de implementar nuevos comportamientos o actuaciones. Comparte tus objetivos con amigos, colegas de trabajo o familia y pídeles que te ayuden a conseguirlos y sobre todo que te impulsen cuando empieces a flojear. Ejemplos. Forzarte a hacer algo vergonzoso como cantar en medio de un centro comercial disfrazado de comprometerte a hacer algo que te gusta todavía menos frente a las personas que te respetan, o donar 200 euros o 100 euros cada vez que rompas ese compromiso a una causa social. Si no tienes muchos amigos o familiares que deseen involucrarse contigo, no importa. Puedes encontrar este impulso online en lugares como Productive Pen Pals y Get Motivated Buddies. Lo mismo. Dejaré estos recursos en la descripción del podcast. También hay aplicaciones como Lift and Stack o Sociedot que hacen esto mismo. Subtécnica 3. Reduce los encuentros sociales reduce los encuentros sociales a encuentros sociales con valor y utilidad para ambas partes. Huye de los encuentros sociales donde la gente se reúne en pequeños círculos a cuchichear o cotorrear sobre la vida de otras personas. Ignora a toda
costa los entornos sociales donde se debaten temas como el corazón, la programación de televisión o cualquier otro tema superfluo / superficial relacionados con tendencias pasajeras. Encuentra a la gente que te aporta lo que buscas y trata de aportar en medida de lo posible. Genera más encuentros como esos. Sin que además sean demasiado largos ni demasiados. Los justos. Y cuarta y última subtécnica, introduce cambios pequeños pero significativos en tu entorno de trabajo. Lo voy a explicar y lo he explicado en El poder de los rituales. Deposita tus dispositivos a un lado, fuera de tu espacio de trabajo. Realiza micromeditaciones de 20 segundos cada hora y media. En esos 90 minutos trabaja enfocado en una sola tarea. De una tarea a otra, una detrás de otra, no todas a la vez. Habilita un lugar con luz natural, prepara buena música, decora el entorno con aquello que te gustaría estar viendo en todo momento, fotos de juergas, familiares, pósters, mantras, y cuida la altura de la mesa, la calidad de la silla y el reposapiés. Cuanto más entres en el superhábito de hackear tu entorno y todo lo otro que puedas o se te ocurra, más rápido subirás de nivel, más rápido serás ultraproductivo. Y como decía, lo voy a explicar, el poder de los rituales. Esto que voy a contar ahora podría ser una posible receta sobre cómo hacer más y obtener resultados en 10 días. Pero no lo podría ser, lo es. Consideraciones primero, son 10 días ininterrumpidos, sin descanso. Todo lo que viene aquí son recomendaciones no solicitadas, así que siéntete libre de ignorarlas. La idea no es que copies al pie de la letra todo lo que digo, sino que diseñes tu propia receta, tus propios rituales, los que te sientan genial. Y sé severo o severa en la ejecución. Antepon tus rituales sobre todo lo demás, al menos durante estos 10 días de experimento, lo cual es la sexta técnica de ultraproductividad, el poder de los rituales. Así que vamos a ello. Establece 10 días y sé consistente. Primero, ingredientes del ritual. Imprescindible, 0 trabajo. Emails, WhatsApp o redes sociales después de las 9 de la noche. El smartphone, teléfono o email no puede ser lo primero que hagas durante el día. En lugar de ver las noticias o la radio, al comenzar tu día, escucha música, lee o mira contenidos inspiradores. Al lado de la mesita de noche o en la cama, una libreta para añadir reflexiones, pensamientos y aprendizajes o sueños. Ahora, preparación del ritual. ¿Cómo hacer más? Punto 1. 90 minutos antes de irte a dormir, toma algo beneficioso y caliente para tu cuerpo. Una sopa de miso, por ejemplo. Punto 2. Duerme las horas que necesite tu cuerpo. Estudia tu sueño y descanso y luego ve a la cama tan pronto como puedas. Punto 3. Despierta pronto sin despertador, o al menos es la idea. Punto 4. No toques tu smartphone, PC, portátil, tablet, televisión o radio. Mantén alejados todos esos dispositivos. Punto 5. Justo al despertar, practica el ejercicio de respiración de Wim Hof, Iceman. Búscalo en YouTube, lo encontrará. Y te llevará sobre unos 13 minutos. Punto número 6. Realiza 10 minutos de meditación guiada para empezar, por ejemplo, con Headspace o con Budify. Headspace o Budify. Headspace o Budify. Y luego lo otro era el ejercicio de respiración de Wim Hof, Iceman, el hombre de hielo. Punto 7. Haz estiramientos suaves durante 5 minutos. Punto 8. Realiza prácticas deportivas durante 20-30 minutos. Bicicleta estática, elíptica, natación, carrera, power yoga, crossfit. Eso si tienes tiempo. Siempre que la familia, compromisos y otros quehaceres te lo permitan. Punto 9. Prepárate el desayuno que más te apetezca y más energía te pueda dar, sin olvidar que sea lo más sano posible. Punto 10. Escribe en la libreta o en tu Evernote o en tu Drive las 3 o 4 tareas más decisivas del día. No es una gran lista, son aquellas cosas que necesitan estar hechas al final del día. Punto 11. Empieza el trabajo abordando esas 3 o 4 cosas de gran responsabilidad. Todo lo demás será procrastinar. Y punto 12. El resto del día es cosa tuya. Ahora añade los siguientes pasos.
sugerencias para el ritual. Los ingredientes y preparación de los rituales deben ir con algunas instrucciones. Descansar te dará energía, potencia y fuerza de voluntad. Dedica al menos 30 minutos al día para pensar y ver las cosas como son, con claridad. Observa cómo respondes a lo que entra en tu vida y controla tus reacciones. Aparta de tu día todas las cosas y personas no deseadas. Comprende lo que importa para tu gente, incluido clientes o jefes, y también para ti mismo, cada día, y empieza siempre por ahí. Necesitas técnicas de respiración y deportivas para mantenerte en movimiento y en el presente. Y recompénsate a diario, es decir, bastante, con micro momentos. Entonces, con todo esto puesto en práctica, sabrás cómo hacer más y más que la antigua versión de ti mismo o de ti misma. ¿Cómo hacer más? Pues crea tu propia receta de rituales y rediseña tu estilo de vida. Vamos con la práctica 7. Las microlistas. Qué potente es esta práctica. Directamente haz las siguientes microlistas. Microlista me gustaría. Una lista que contuviera todas las cosas que te gustaría hacer, pero no haces. Y comprométete a realizar al menos una cosa de esa lista cada semana. Microlista feedback. En una lista es una lista donde anotas todo feedback positivo que vas recibiendo a diario y revísala una vez cada 2 semanas. Microlista círculo vital. Lista a todas las personas que forman parte de lo que consideras el núcleo de tu vida. Personas, colegas, amigos, familia, de los cuales no podrías prescindir, y actualízala periódicamente, cada 3 o 6 semanas. Y obviamente dedica el tiempo, o la mayor parte del tiempo, a ese círculo vital. Microlista ventaja o ventajas versus desventajas. Otra lista con todos los beneficios que se te ocurren derivados de la vida que estás viviendo. Y luego realiza la lista antagonista y compara la una con la otra. Microlista barreras. Construye una lista con las barreras que a menudo tienes que saltar. En tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, en tus hobbies, con tus sueños o en el colegio. Una vez divisas esas barreras, perderán la importancia y poder negativo que tienen sobre ti. Seguidamente, crea acciones para esquivarlas o saltarlas. Microlista comparaciones. Desarrolla una lista que contenga las personas con las que te has comparado o con las que te comparas. Entonces, al lado de cada nombre, escribe qué es lo que estás comparando y por qué lo estás comparando. Microlista, no acciones. Crea una lista donde simplifiques todo lo que vas a no hacer. Por ejemplo, no aceptar llamadas desconocidas, no enviar emails al principio o al final del día, o no mantener reuniones sin una agenda previamente definida. Microlista, para mí una de las más potentes, alto rendimiento. Enumera en una lista todas las acciones diarias que vas a emprender para lograr un equilibrio entre tu parte emocional, espiritual, intelectual y física. Microlista. Imagínate las posibilidades que hay. ¿Dónde está el poder de las microlistas? Pues esta es la cosa. No necesitas realizar grandes movimientos, ni tampoco desarrollar planes de productividad complejos para llegar a más, con menos, viviendo mejor. Lo que necesitas es dar pequeños pasos casi a diario. Las microlistas son el lugar perfecto para empezar. ¿Cómo hacer funcionar las microlistas? Crear listas, leer, relees, confías en ello, decides cómo proceder y entonces acción. Esa es la clave, acción. Acción y acción. Microlistas. Práctica técnica de ultraproductividad nueva número 8. ¿Cómo reducir el envío y recepción de emails? Esta técnica consiste en 5 emails y aplica a equipos, desarrollos de proyecto, colaboraciones, proveedores e incluso bien educados a clientes y jefes. Esencial para lograr la ultraproductividad en el correo electrónico. Punto 1 o fase 1, el email noche de antes. Envíes un correo electrónico con la planificación del día siguiente.
y envía solo a las personas que intervengan con necesidades del que envía y los que reciben, para empatía, próximos pasos a tomar, qué posibles interacciones podrían ocurrir que requerirán posibles dudas o preguntas, fechas u horas límite para cada requerimiento y consideraciones. Fase 2. Email por la mañana, entre 9 de la mañana y 11 de la mañana. Correo electrónico, envías un correo electrónico con las interacciones unificadas y la acción sobre los pasos que se estipularon y acordaron en el correo de la noche anterior, es decir, el de la fase 1. Y que en el mismo correo contiene interacciones requeridas, donde detallas todas las interacciones en un solo email, estructurando el correo por temas y especificando qué interacciones son urgentes, donde requieres una respuesta inmediata, cuáles prioritarias, donde puede ser la respuesta a lo largo del día, y qué otras pueden esperar a mañana u a otro día. Fase 3. Email a mediodía, entre la 1:30 y las 3 de la tarde. Este es un correo electrónico con el objetivo de petición de urgencias, prioridades y necesidades fuera de lo planificado, como contingencia. Siempre dirigido solo a las personas que intervengan. No copiemos a 30 personas que no necesariamente tienen que ver nada con algo directo. Y donde además establecemos las fechas límites que se persiguen en el email. Email 4, entre las 4:30 y 7 de la tarde, fase 4, es un correo electrónico con la revisión de compromisos imprevistos y el cumplimiento de objetivos diarios y trabajos pendientes. Y la última fase, entre las 8:30 y las 10 de la noche y las 10 de la noche, que es otro email, donde se añade la misma descripción y objetivos que en la fase 1. Algunas consideraciones de ultraproductividad sobre el correo electrónico. Primero, vas a necesitar trabajar por unificar correos en un solo email. Tu misión es educar, ayudar, guiar y corregir al principio. 2. Especificar en los asuntos lo más claro posible aquello que se necesita y cuál es el objetivo descriptivo del propio correo electrónico. Punto 3. Para temas que se necesitan una explicación de más de 3 líneas, realizar una llamada telefónica o enviar un audio. Cuarto, si en un email de una cadena de 4 correos pasa y no se encuentra una solución, opta por una llamada rápida entre todas las partes implicadas. Quinto, prohibido enviar correos sin una llamada a la acción clara. Sexto, restringir el envío de correos que contengan lo siguiente: imposible, no puedo, no tengo ni idea, no llego o no estaré. En lugar de cualquiera de esas limitaciones, enviar propuesta positiva que acabe en algo práctico y la otra parte pueda utilizar. Por ejemplo, reunión el jueves a las 7 de la tarde, eso es un correo. Y tú respondes, imposible, error. La respuesta correcta o la interacción correcta sería algo así como: reunión el jueves a las 7 de la tarde. Y tú respondes, esa hora está comprometida. Aquí las 3 o 4 opciones en las que sí podría. Y de no encajar ninguna, propón tú y lo trataremos de adaptar. Y el séptimo punto, dominar el email es más que posible. Solo necesitas 5 correos para cada uno de los proyectos, iniciativas o clientes con los que trabajas. Práctica técnica número 8. El cuadro de objetivos para conseguir metas. Si vas a hacer que las cosas sucedan, que lo vas a hacer o lo estás haciendo o lo harás, necesitarás conseguir que los objetivos también sucedan. Pues bien, aquí hay una idea para hacerlo, una técnica más bien, el cuadro de objetivos. ¿Quieres una forma realmente simple de hacer que tus metas estén alineadas? Escribe dentro de 4 cuadros, ¿vale? Escribe dentro de 4 cuadros tus metas u objetivos más importantes del día. Hazlo el día de antes. Este objetivo te dará una dirección tan pronto como empiece el día y un sentido de cuáles son los objetivos que necesitas perseguir. He descubierto que la mejor forma de trabajar hacia esas metas es mantenerlas todo el tiempo en el centro de lo que haces.
mantenerlas siempre visibles. Este es el truco más determinante. Un cuadro de objetivos. ¿Qué es un cuadro de objetivos? La idea es ofrecer un ejemplo que puedas utilizar. Es realmente simple. Establecer un calendario compuesto por horas, días, semanas o meses desde la izquierda a la derecha. Entonces, crea bloques, que ahora entraremos ahí, para cada tarea que trates de completar. Las horas, días, semanas o meses dependen de la complejidad, transversalidad y duración que te lleve a alcanzar esa meta. Por ejemplo, tus objetivos de hoy pueden ser el feedback sobre un nuevo proyecto extraescolar que estás construyendo mientras trabajas, preparar la presentación que tienes dentro de una semana ante los nuevos clientes, el trabajo de consultorías que tienes para los clientes A, B y C, o las finanzas para las campañas de este mes. Las consideraciones para optimizar el sistema y esta técnica de objetivos son las siguientes. Una vez que tengo mis objetivos diarios claros, una vez que sé que parte del objetivo que va a durar 6 días o semanas, sé que voy a cubrir, y una vez que tengo ese objetivo trabajado, he cumplido el objetivo para ese día. No hago más o no hago menos hasta que no completo el cuadro de objetivos diarios. Usualmente entre 3 y 6 objetivos diarios. Depende de lo mucho que me apetezca lograr durante el día. Además de todo esto, tienes una subdivisión de los bloques de trabajo en objetivos. Y entonces los puedes visualizar más claramente. Puedes saber cómo lo estás haciendo. Puedes medir, puedes analizar. Y no es un calendario, no es nada más que unos cuadros de objetivos que te indicarán cómo los objetivos se alinean a tu realidad. En tu cuadro de mandos podrías tener los siguientes parámetros: cantidades de ingresos en cada uno de los cuadros de objetivos que te importan. O podrías tener tus objetivos de salud y actividad física. O quizá podría ser el número de artículos, números de propuestas enviadas a clientes o número de ventas ganadas. Una nota rápida aquí. Haz lo que sea para que los objetivos se conviertan en algo que puedas manejar y accionar. Si no puedes controlarlo, ¿cómo podrás saber qué impacta con resultado? Si es tomar 3 comidas menos al día, hazlo visual en el cuadro de objetivos durante el día. Semanal será más fácil de visualizar, igual que mensual, aunque la mayoría pueden funcionar día a día. Yo uso Evernote cuando trabajo con el cuadro de objetivos, porque esta herramienta te da mucha versatilidad para poder trabajar, optimizar, imprimir y tener más fácil acceso. La técnica número 9 es la técnica de los microbloques. Todo lo que hacemos puede ser visualizado en bloques. Sí. Cuando, por ejemplo, Joseph y yo diseñamos Inconformistas, lo que hicimos fue visualizar y conceptualizar la forma del programa y del libro en microbloques. Entonces extendimos y dividimos cada pieza en bloques de Lego que encajaban entre sí. Entonces dividimos los bloques de otros microbloques, dividimos los bloques en otros microbloques más pequeños. Y entonces empezamos a mover los bloques entre sí para darle sentido. Hoy mi trabajo, mi alimentación, mi atención, mi deporte o mindfulness, incluso mi vida, funcionan por microbloques. Cuando preparo un proyecto, empiezo por bloques de tiempo pequeños. Luego empiezo a encajarlos. En un artículo de más de 1000 palabras, empiezo por los bloques pequeños, uno a la vez. Si sigo mi sistema de alto rendimiento diario, está dividido por microbloques. Cada bloque cobra un sentido por sí mismo. Ahora estoy, como he dicho, en Yokohama. Me gusta aprovechar y hacer diferentes cosas durante el día. Y si no fuera por los microbloques, acabaría colapsado.
Durante el día puedo llegar a trabajar en más de 30 proyectos diferentes. No porque sea un prodigio de la naturaleza, no lo soy, nada más lejos de eso, sino porque utilizo una de mis debilidades, la falta de atención continua, y la convierto en una ventaja, dedicando bloques de trabajo enfocado, contundente y comprometido de entre 5 y 15 minutos. Puedo añadir la tarea o responsabilidad que sea, un bloque a la vez, manejable y coherente con todo lo que rodea mi mundo. Cuando hace años las cosas no funcionaban bien para mí, empecé a trabajar por bloques: autodisciplina, iniciativa, autoconsciencia, productividad, hábitos, habilidades y finanzas. Un bloque a la vez. Cuando debía dinero pagaba por pequeños bloques. Me tomó mucho tiempo, pero me obsesioné con los bloques. Hoy lo estoy con las microunidades de tiempo, es decir, bloques, por ejemplo. Con el tiempo, trabajar por bloques te hace sentir que progresas y eso te propulsa hacia adelante con mucha fuerza. Cada vez que desarrollamos proyectos desde IG, pensamos en grande haciendo cosas pequeñas, microbloques. Hemos adquirido 3 nuevos proyectos en estos últimos 4 proyectos en estos últimos 4 meses. 2 de industrias conocidas y con experiencia, otro nuevo y otro o una aventura para nosotros. ¿Cómo vamos a trabajar? Un bloque a la vez. Las cosas parecen demasiado vastas cuando intentas abordarlas todas a la vez. Todo es paralizante cuando empiezas macro. Sin embargo, cuando empiezas por un bloque a la vez, puedes trabajar solo con ese bloque y centrar todas tus energías en el mejor resultado posible. Una vez que trabajas en los bloques adecuados, puedes trabajar con más facilidad y eficiencia en cada uno de ellos. Amigo, amiga, un microbloque a la vez. Pura ultraproductividad. Y por último, y no menos importante, la técnica número 10. Cómo aprender y crecer cada día. 6 estrategias. Una parte importante de mi vida y trabajo está en cómo aprender y crecer cada día. Y yo tengo 6 estrategias que me ayudan a lograrlo. La primera es planificar el aprendizaje que busco. Esto me permite pensar de forma cuidadosa sobre lo que quiero aprender. Las metas no solo son para aquello que quieres o que quiero alcanzar. También quiero tener objetivos para aquello que deseo aprender. 2. Práctica deliberada. En lugar de hacer las cosas de forma automática y no mejorar, lo que hago aquí es aplicar los principios de la práctica deliberada y consciente, de forma que pueda mejorar continuamente. ¿Qué significa esto? Significa tomar acciones como pausar y reflexionar sobre la marcha de mis negocios y los resultados de mi trabajo. O crear un espacio de tiempo diario tanto para mejorar mis habilidades núcleo como para integrar mis nuevos superhábitos en mi algoritmo de alto rendimiento. 3. Rumiar. Esta técnica me ayuda a obtener más perspectiva sobre la asimilación de nuevas ideas y las lecciones que aprendí. Y también me ayuda a detectar esas palpitaciones o instintos que producen nuevos proyectos, experimentos, negocios, servicios o mejoras en lo que hago. Pasear por la playa o por un parque mientras hablo conmigo mismo en voz alta, con auriculares puestos para disimular, es una excelente forma de procesar esos insights. No soy el primero que descubre esto, obvio que no. Desde Beethoven y Charles Darwin a Steve Jobs, Jack Dorsey o Peter Diamandis. Otra forma de hacerlo es a través de conversaciones con personas profundas y muy reflexivas. 4. Tiempo de aprendizaje. Esto incluye actividades como leer, conversar, incluso contigo mismo, como veíamos en el punto 3, rumiar. Participar en algo como en experiencias como Hatch, como ECO, como Stand Up Program, como el Alt MBA y observar a otras personas. O otra de las técnicas para el tiempo de aprendizaje es observar a otras personas o viajar. Es decir, actividades leer o conversar, participar en eventos disruptivos o con experiencias vitales y observar a otras personas o viajar. 5. Solucionar problemas tan pronto como aparecen. Cuando los problemas aparecen durante el día, en muchas ocasiones los ocultamos
bajo de la alfombra y continuamos como si nada con nuestro trabajo. Poseer un espacio en blanco crea ese espacio necesario para localizar los pequeños problemas y solucionarlos antes de que se conviertan en grandes. Lo mismo ocurre con las decisiones. Y el punto número 6 de esta 10ª y última técnica, es decir, cómo mejorar y aprender cada día. El punto 6, experimentos. Realizo pequeños experimentos casi mensualmente. Ahora mismo estoy en el día 102 de 200 días de rechazos y fracasos y en el día 3 del nuevo experimento que he lanzado sobre 20 días siguiendo cualquier recomendación que llegue a mí y luego otros 20 días rechazando e ignorando cualquier recomendación que llegue a mí. Estos experimentos buscan recompensas potenciales tanto en mi intelecto, emociones, espíritus y o salud. Lo más provocador para mí es que tanto funcione el experimento como no, es una oportunidad para aprender algo valioso y además que sea un campo de pruebas para tus ideas. ¿Cómo aprender a crecer? Como has podido ver en esta 10ª técnica, es cosa de insistencia, iniciativa y primordialmente de iniciativa. El resto, si lo buscas, te va a encontrar seguro. Estas son 10 técnicas de ultraproductividad, 10 nuevas técnicas de ultraproductividad. ¿Qué te parecen? ¿Son útiles? ¿Sirven? ¿Las has aplicado? ¿Las vas a aplicar? Mi pregunta para este podcast es: ¿qué nuevas técnicas de ultraproductividad o productividad estás llevando a cabo? ¿Por qué? Porque sea lo que sea, uno de los objetivos de nuestro estilo de vida de hoy debería ser producir menos, producir más, trabajar menos y vivir mucho mejor. Porque ¿para qué estamos aquí? Si encuentras algo de valor o utilidad en este podcast, compártelo con una sola persona. Y si no lo compartes, no me importa. Pero haz algo con este contenido. Haz algo con todo esto que encuentras aquí. Porque de esa forma progresarás. Y estos 50 minutos habrán servido para algo más que escuchar. Soy Isra García y vamos a vivir a fuego, que siempre es mejor que la alternativa. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar y gracias por instigar. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor. Voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast
y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos ahí.